Intel se convirtió en AMD y viceversa. Como sabemos, prácticamente la última generación de Intel es la Core Ultra, donde podemos ver que cambiaron su nombre por la mala reputación que tuvieron sus últimas dos generaciones anteriores, como la 13 y la 14 generación de Intel, donde tenían fallas en lo que era el voltaje y eso hacía que se quemara prácticamente el procesador o fuera demasiado inestable, sobre todo en la gama media alta. Y en la gama alta me refiero sobre todo a algunos i5, i7 y i9, que la verdad ahora es muy popular tener una PC de i7 o i9, o era muy popular porque ahora lo popular es tener un Ryzen 5, un Ryzen 7 o un Ryzen 9. Como sabemos, al inicio Intel estaba aquí y AMD estaba aquí, y poco a poco AMD, con buenos procesadores, con buenas arquitecturas, buen rendimiento, gran precio, se fue comiendo lo que es el camino o el territorio a lo que es Intel, e Intel prácticamente hacía repollo tras repollo tras repollo. Desde la octava generación, siento yo, octava, novena, décima, fueron un poco repollo, y así fueron. Por supuesto, aumentaba un poco el rendimiento de los procesadores, hacían o innovaban en lo que era su arquitectura, porque era lo que se tenía que hacer, porque si no se quedaban bastante lejos de AMD. Y con la salida de la 13ª generación, con estos problemas de voltaje, como dije antes, prácticamente Intel quebró, por decirlo de alguna manera, en el mercado, y AMD prácticamente subió. Y si uno le pregunta a alguna persona que se acaba de comprar su PC de aquí del 2022 o hasta el 2020 para 2025, la mayoría de personas tiene AM4 en socket, que significa que tiene procesador AMD, o tiene AM5, que significa que va a tener un procesador AMD también de la última generación. Y es muy rara las personas que tienen Intel. Y prácticamente, como digo, si uno pregunta en grupos de Facebook sobre qué procesador comprar y ese tipo de cosas, en Reddit, en TikTok, en cualquier red social, la mayoría de personas prefiere recomendar lo que es Intel, que diga Intel, nada que ver, recomendar lo que es Ryzen. ¿Por qué? Porque es lo más seguro. Sabes que en la mayoría, en el 95% de los casos, no vas a tener ningún problema. Y por ejemplo, yo también he tenido como ese tipo de problemas donde me preguntan qué computadora me armo con el mejor precio y eso, y uno ve procesadores Intel de 13ª y 14ª generación, y a veces uno dice, tal vez sean buenos procesadores, pero tal vez yo, digamos, podría tener un procesador Intel seguramente, porque al final podría ver qué problemas hay, podría modificar la BIOS y ese tipo de cosas para tener un buen rendimiento y no tener bugs o problemas. Que por ejemplo tengo tarjeta gráfica AMD y es un poco lo mismo con las gráficas AMD, que hay que modificarlas un poco también para que vayan bien. Entonces ya tengo un poco de experiencia y también tengo como el tiempo para andar viendo eso. Pero hay personas que por ejemplo no quieren andar viendo, digamos, ese tipo de cosas, y prácticamente solo quieren ensamblar su computadora y utilizarla sin ningún problema. Entonces la mayoría de veces la verdad es que recomiendo por ese tema lo que es AMD, porque ahora AMD prácticamente es de ensamblar, instalar Windows y a trabajar sin ningún problema en la mayoría de casos. Y como les dije, prácticamente Intel se convirtió en AMD. ¿Por qué? Porque prácticamente ahorita está bajando lo que son los precios de sus procesadores de 13ª y 14ª generación, que la verdad están a buen precio. ¿Y por qué creo que hacen eso? Si uno se va a lo que es Amazon, porque es la tienda más importante de Estados Unidos, y busca por ejemplo un i5 14400F, ve que está prácticamente a $130, que la verdad, para alguien que está buscando un buen procesador para jugar, un procesador decente y productividad, la verdad es que es una muy, pero muy buena opción, porque al final tiene un rendimiento de un Ryzen 7600, que sabemos que es mucho más caro que este Intel. ¿Y por qué estarán haciendo este tipo de cosas lo que es AMD? Seguramente las tiendas, en este caso Intel, y tiendas de terceros de AMD, están buscando lo que es quitarse todo el stock de estos procesadores, y poco a poco han ido bajando los precios, y la verdad es que la gente ni así compra Intel. Pero seguramente con estos precios que son prácticamente de locura, yo diría que sí van a
vender prácticamente todo el stock. Vamos a ver cuánto tiempo van a estar así, si es tema solo de ahorita o tema de después, porque lo quieren hacer, creo yo, porque al final el socket que usa este tipo de procesadores ya es un socket de hace 2 generaciones, entonces las placas de esta generación de CPUs no va a existir por mucho tiempo, entonces no quieren, por ejemplo, vender todas las placas madre y quedarse con procesadores aquí sin ningún tipo de vida o sin ningún tipo de como ganas de los clientes de comprar, porque si quieren comprar este procesador y no encuentran lo que es una placa madre para este procesador, sería un poco extraño. Y ese es un tema por el que Intel también a veces le va mal ahorita, porque cambia de socket prácticamente cada 2 años. Cada año anda cambiando de socket y siempre hay rumores de que va a cambiar de socket, y eso es bastante confuso para la gente. Y por ejemplo AMD prácticamente es bastante fácil, ya ahora la mayoría entiende más o menos AM4 y AM5. AM4 para procesadores algo antiguos y AM5 si quieres lo más nuevo. Es bastante fácil de entender. No sé por qué Intel utiliza esos nombres raros de LGA 1851, LGA 1700, que a veces son un poco raros de entender sinceramente, pero podemos ver, como dije, estamos viendo lo que es un i5 a un gran precio. Entonces podemos ver que Intel lo que quiere prácticamente es ya vender sus procesadores y no saber nada de ellos. Igual en Latinoamérica ha habido ese efecto un poco desde antes, porque la verdad cuando uno busca computadoras, componentes nuevos, ve que la mayoría de computadoras ya ensambladas o prehechas que uno encuentra en tiendas locales de cada país, ve y mira lo que es el procesador y normalmente es Intel. ¿Por qué? Porque tal vez si meten procesador Intel y una tarjeta RTX, la mayoría de personas va a ver la tarjeta Nvidia y el procesador tal vez no les tomen bastante importancia. Entonces de esa manera pueden vender lo que es los procesadores Intel, porque saben que de forma individual, o las personas que compran solo el procesador, la mayoría de veces va a comprar Ryzen. Y si uno también ve los precios individualmente, i5 y un Ryzen 5 por ejemplo de AM5, ve que el i5 de 14ª generación vale bastante menos que el Ryzen, y a veces no hay stock del Ryzen y sí hay stock de Intel, por lo mismo de que Intel todavía o perdió prácticamente lo que son la confianza. Vamos a ver si la gente con estas ofertas va a cambiar un poco y va a intentar comprar Intel por los precios, más que nada, más que por la confianza, sería porque tienen una buena calidad-precio actualmente. Igual ustedes en los comentarios me pueden decir si se armarían una PC de Intel a este precio, que la verdad están bastante buenos, o prefieren, por ejemplo, armarse una de AMD sabiendo que no van a tener ningún problema. Los leo en lo que son los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Pueden dejar su like, por supuesto, y suscribirse para seguir creciendo en esta comunidad poco a poco. Adiós.